Hola, mi nombre es Alejandro Datas y voy a explicaros esta cuarta parte de sistemas mecánicos del tema 3 de almacenamiento de energía eléctrica, que pertenece a la asignatura de sistemas de energía del grado de Teleco. En esta parte vamos a hablar de los sistemas mecánicos y en este caso, como podéis ver en esta gráfica, nos vamos a centrar en los sistemas hidroeléctricos de bombeo y en los volantes de inercia. Veremos que otros sistemas que también se consideran mecánicos, como el aire comprimido o el aire licuado, en realidad los veremos en otra parte que es sobre sistemas híbridos térmicos y mecánicos. Vamos a empezar hablando de los sistemas de bombeo hidroeléctrico. Entonces, si os fijáis en la parte inferior, hay un esquema muy simplificado de cómo funcionan estos sistemas que tienen un tanque de agua en un nivel superior, otro tanque de agua en un nivel inferior. Entonces, para almacenar energía, lo que hacemos es aplicar potencia eléctrica a un motor, que lo que hace es bombear el agua del nivel inferior al superior, y de esta manera, pues la energía eléctrica queda almacenada en forma de energía potencial gravitatoria del agua. Cuando queremos descargar el sistema, recuperar la energía, lo que hacemos es hacer fluir el agua del tanque superior al inferior. Este caudal de agua va a actuar sobre la turbina, que a su vez actúa sobre el generador, que va a producir potencia eléctrica a la salida. Entonces, este sistema, si queremos asignarle al diagrama que vamos a utilizar para homogeneizar todos los sistemas de almacenamiento, que tiene el proceso de conversión de carga, el de descarga y los estados energéticos L y H, pues vemos que los dos procesos de carga y descarga, en este caso, se corresponden con este bloque que contiene el motor generador, ¿de acuerdo? Sería en este caso un sistema bidireccional en el que el mismo elemento, el mismo convertidor, se encarga de hacer el proceso de carga y descarga. Sería un proceso reversible. Después, los estados energéticos, L y H, vienen dados por la energía gravitatoria del agua que se bombea. Entonces, por simplificar, voy a suponer L igual a 0, es decir, pongo mi origen en el nivel del agua del tanque inferior. Entonces, la energía gravitatoria que he acumulado pues es función de la densidad del agua, la fuerza de gravedad, la H, que es el desnivel, la diferencia de alturas entre el tanque superior y el inferior, y V, que es el volumen, ¿de acuerdo? Esta energía viene dada en julios, que habría que pasarla luego a vatios hora si conviene. Y luego está la potencia. La potencia viene dada pues, por el producto de la densidad, la gravedad, la H de nuevo, y aquí aparece lo que es el caudal, la phi, que viene en metros cúbicos por segundo, y la eficiencia de descarga. Entonces, lo importante aquí es ver estas dependencias. Primero, que la energía depende del volumen y la potencia depende del caudal, ¿de acuerdo? O sea, yo para aumentar la capacidad energética lo que tengo que hacer es tener más volumen de agua. Y para aumentar la potencia lo que tengo que hacer es aumentar el caudal del agua tanto en la carga como en la descarga. Otra cosa importante, ver que la H, es decir, el salto, el desnivel, aparece tanto en el término de energía como en el de potencia. Es decir, para un mismo volumen, aumentar la H nos permite aumentar la capacidad energética. O sea, sin necesidad de aumentar la cantidad de agua, aumentar el desnivel nos permite aumentar la capacidad de energía. Y del mismo modo, sin necesidad de aumentar el caudal, aumentar la H, aumentar el desnivel, permite aumentar también la potencia eléctrica. Entonces, aquí os doy unos números típicos de esta tecnología. Pues en los niveles de potencia suelen estar en el orden de unos pocos gigavatios, es decir, estamos hablando de sistemas muy grandes. La eficiencia de ciclos, estamos hablando de que son sistemas bastante eficientes, de en torno al 70-80%, y el coste por unidad energética, pues estamos hablando de que puede ser inferior incluso a los $20 por kilovatio. Aquí, como referencia, os recuerdo que las baterías de ion litio están claramente por encima de los $100 por kilovatio hora, por lo tanto estamos hablando de un orden de magnitud menor de coste. Entonces, esto, recordaros lo que os dije en la primera parte, que
esta tecnología es, de hecho, una de las pocas, si no la única, que combina estas dos características, es decir, tener una alta eficiencia de ciclo y un coste por unidad energético muy bajo, ¿no? Entonces, esto es lo que hace esta tecnología pues, ideal para casi cualquier tipo de aplicación, bien sea de respuestas más cortas o incluso de almacenamiento estacional de larga duración. Y aquí simplemente os muestro dos ejemplos de sistemas que, como veis, pues se diferencian por este cociente que se define aquí de L dividido por H. Entonces, L es la longitud que tiene que recorrer el agua cuando cae del tanque superior al inferior y H es el desnivel. Entonces, interesa tener valores pequeños, es decir, que interesa tener valores de L lo más cercanos posibles a H. Esto se debe a dos razones principales. Primero, es un tema de coste, porque cuanto mayor es L, pues hay que construir más longitud de tuberías y eso involucra un coste de una obra civil mayor. Y después también tiene que ver con la eficiencia. Cuanto mayor es L, el agua también sufre de más rozamiento, ¿de acuerdo? Entonces, pues se producen pérdidas por rozamiento a través de las tuberías. Y después, pues interesa tener un H mayor, pues, por lo que hemos dicho antes, de que con ello conseguimos aumentar la energía y la potencia del sistema. Entonces, típicamente estos sistemas pues tienen desniveles de en torno a 800 metros y longitudes pues inferiores a los 8 kilómetros. Ahora vamos a hablar de los volantes de inercia. Pero los volantes de inercia podemos ver en esta figura pues un ejemplo de volante de inercia típico, en el cual el volante de inercia sería esto rojo que vemos aquí, que estaría girando, ¿de acuerdo? Tenemos un generador que, igual que en el caso de la hidroeléctrica, podría funcionar como generador o como motor. Tenemos unos rodamientos. Estos rodamientos son en los que se apoya todo el eje de rotación. Entonces nos interesa que estos rodamientos tengan un rozamiento mínimo, ¿de acuerdo? Veremos que hay rodamientos mecánicos o rodamientos magnéticos que tienen menos pérdidas. Y después todo este sistema está típicamente contenido en vacío y esto se hace para minimizar las pérdidas de rozamiento cuando este volante de inercia está girando. Por eso se incluye una bomba de vacío por aquí. Entonces, bueno, pues todos los elementos de potencia pues que se encargan de suministrar potencia al motor para hacer rotar este volante de inercia y eso es almacenar energía en forma de energía cinética de este volante y cuando sea necesario pues el motor pasa a funcionar como generador, absorbe la energía de rotación del volante y la entrega a la salida, ¿de acuerdo? Entonces, aquí a la izquierda se ve el diagrama de nuevo de generación para hacer la analogía con el resto de sistemas de almacenamiento. Vemos que en este caso pues los estados de baja energía se refiere a un estado de rotación de baja velocidad del volante de inercia. El estado de alta energía, por contrario, sería un estado en el que el volante de inercia está rotando a una velocidad mayor. Y después los procesos P1 y P2 pues serían el motor, en el caso P1, y P2 sería el generador. En este caso, de nuevo, es un sistema bidireccional, por lo tanto, solo tenemos un convertidor que funciona como motor y generador. En este caso también he puesto aquí las pérdidas, si os recordáis, estas las pérdidas de autodescarga, es decir, la energía que se pierde directamente de EH a EL sin pasar por P2, es decir, que no podemos aprovecharla. Y estas pérdidas se refieren principalmente a las que se dan en los rodamientos, ¿de acuerdo? Y las pérdidas que pueda haber, bueno, pues por rozamiento de cualquier tipo, ¿no? Entonces, estos sistemas tienen, por lo general, pérdidas de autodescarga muy elevadas y es una de las razones por las cuales estos sistemas no pueden almacenar energía durante mucho tiempo, aparte de las que ya hablamos en la primera parte del coste por unidad de energía.
Bueno, pues aquí vemos un poco las ecuaciones de la física que hay detrás de esto. Pues bueno, el estado de alta energía es la energía cinética de rotación. Aquí vemos bueno, el momento de inercia y la frecuencia de rotación en el estado de alta energía, que es una frecuencia alta, ¿de acuerdo? Omega H es mayor que omega L, porque en el estado de baja energía pues tendríamos lo mismo, pero con una frecuencia menor, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia entre los dos estados, entre la energía de los dos estados, pues te da esta expresión que sería la energía contenida en el volante de inercia, ¿de acuerdo? Aquí a modo de recordatorio os explico lo que es el momento de inercia, ¿de acuerdo? El momento de inercia es la integral diferencial de masa de r cuadrado, ¿de acuerdo? Que se puede expresar de esta otra manera si hacemos que el diferencial de masa lo expresamos en función de la geometría y suponiendo que es un cilindro, ¿de acuerdo? 2pi LR, diferencial de R. Entonces, con esta expresión lo que quiero enfatizar aquí es que tenemos un término de r cuadrado, ¿de acuerdo? Multiplicando un diferencial de masa. Entonces, este momento de inercia que aparece aquí en la capacidad energética, nos interesa que sea alto. Y para que sea alto, lo que tenemos que hacer es que este producto de r cuadrado por diferencial de masa sea alto también. Entonces, lo que nos interesa es tener masa principalmente cuando r es grande, ¿de acuerdo? Entonces, nos interesa tener masa acumulada lo más lejos del eje de rotación, ¿de acuerdo? Por eso hay volantes de inercia que son, de hecho, son como anillos, es decir, que son huecos en el centro porque la parte del centro pues no contribuye a aumentar el momento de inercia y tienen la masa distribuida principalmente por los extremos del volante. Bueno, pues aquí veis algunos ejemplos. Aquí en la derecha pues podéis ver este ejemplo de cómo la masa está distribuida principalmente por los extremos, ¿de acuerdo? Porque es la parte que más contribuye a aumentar el momento de inercia del sistema. Veis estos sistemas con unos sellamientos pues bastante robustos que se refieren para mantener el nivel de vacío dentro, ¿de acuerdo? Entonces, por resumir, estos sistemas tienen, como he dicho, una eficiencia de ciclo alta, por encima del 85%, como todas las tecnologías que, como dijimos en la primera parte, se refieren a ciclados rápidos, que son sistemas de potencia, es decir, que se usan o sea, no tienen grandes capacidades de energía, sino más bien grandes capacidades de potencia. El coste por energía es muy elevado, 1.500 a 6.000 euros el kilovatio hora. Os recuerdo que las tecnologías de baterías, por ejemplo, están en torno a los de 100 a 500 euros el kilovatio hora, ¿de acuerdo? Pues esto es muy caro en términos de energía. Después está las pérdidas de autodescarga, que como he dicho son muy elevadas, 15% la hora, ¿de acuerdo? Las baterías estamos hablando de que pueden tener pérdidas de menos del 10% a lo largo de un mes, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues si en una hora has perdido el 15% de la energía, pues está claro que no es un sistema que se puede utilizar para almacenar energía durante mucho tiempo. Y por lo tanto, por todos estos motivos, pues su aplicación principal es para aplicaciones de muy corta duración, de menos de una hora, ¿de acuerdo? Veremos al final, cuando hablemos de las aplicaciones, una aplicación fundamental para estos sistemas es la regulación de frecuencia de la red, ¿de acuerdo? O sistemas de backup. Cuando necesitas una respuesta muy rápida, pues estos sistemas pueden suministrar mucha potencia instantáneamente. Entonces, hay dos tecnologías principales. Están las que usan volantes de inercia en acero, ¿vale? Que tienen una densidad muy elevada. Y están las que usan fibra de carbono, que tienen una densidad mucho menor, ¿de acuerdo? Entonces, las de carbono, lo bueno que tienen es que pueden rodar a velocidades mucho mayores, de en torno a 100.000 revoluciones por minuto. En cuanto a las mecánicas, pues su velocidad es mucho menor, un orden de magnitud menor, de unas 10.000 revoluciones por minuto, ¿de acuerdo? Y esto se refiere a los rodamientos que se pueden utilizar. En el caso de usar fibra de carbono, al ser más ligero, pues podemos usar rodamientos magnéticos. Y en el caso del acero, al ser más pesado, pues tenemos que usar rodamientos mecánicos y la velocidad está limitada, ¿de acuerdo? Entonces, después en los ejercicios veremos que realmente pues existe un compromiso, pero al final, si vas a la fibra de carbono, el hecho de poder
funcionar a mayor velocidad, aunque tengas una densidad menor, te permite acumular más energía que en el caso de usar acero.